Pero ¿por qué se escoge el níquel, digamos, en este caso? Porque el níquel te permite tener buena afinidad hacia la histidina, pero no es muy específica la histidina. Entonces, a la larga, el níquel te va a permitir una unión a la histidina cuando esté presente en el medio, pero el níquel va a tener mucho mayor afinidad por otro componente que ahorita lo vamos a ver cuál es, que va a hacer de que toda la parte que está con histidinas se eluya, mientras que el níquel se va a añadir hacia su molécula más afín. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, utilizo otro tipo de catión dimetálico como es el cobre, por ejemplo? El cobre tiene mayor afinidad por la histidina. El problema es que al momento de querer eluir a la proteína que contiene la histidina, al ser tan afín el cobre a la histidina, va a ser muy difícil darle un competidor al, a la histidina. Entonces, el proceso de cromatografía por afinidad metálica va a ser muy difícil de poder ser eluido o poder ser solventado. Lo mismo ocurre con el cobalto. El cobalto necesita de cierto tipo de aminoácidos específicos para el cobalto. Entonces, la histidina, por ejemplo, ahí no es muy afín, no es muy específica al cobalto y por ende la tasa de purificación puede bajar de esa manera. Entonces, los mejores para poder realizar una purificación basada, por ejemplo, en colas de histidina puede ser el níquel o el zinc. ¿Cómo funciona? Pues simple, una camita de cefarosa va a estar acoplada, por ejemplo, al níquel y el níquel va a tener un montón de oportunidades de atrapar o reaccionar con las histidinas de esta manera. No es un enlace covalente, es un enlace iónico que ante la presencia, por ejemplo, del imidazol, que es el inhibidor o el competidor de níquel respecto a la histidina, lo que va a ocurrir en ese proceso es que el momento en el que el imidazol ingrese al sistema de cromatografía o al sistema de purificación, el imidazol es el que se va a acoplar al níquel y toda la parte que tenga histidinas va a ser el huido al medio de cultivo o al medio de reacción o al medio de purificación. Y es por esa razón de que se obtiene la purificación de la proteína. Entonces, en un principio, el níquel se adhiere a la proteína de interés a través de las colas de histidina, pero ante la presencia del imidazol, el imidazol es el que va a tener mayor afinidad por el níquel y así es como liberamos a la proteína ya totalmente pura. Este es el mismo fundamento que, por ejemplo, puede ocurrir en el caso de las purificaciones basadas en epítopes. En lugar del níquel tendrán pues el ligando correcto de un anticuerpo. Ahora hay otras formas en las que, por ejemplo, existen proteínas salvavidas o proteínas carrier acopladas a la proteína original o a la proteína que ustedes están buscando purificar, que estas proteínas son las que van a servir a manera de chaperonas o a manera de ayudadoras de salvavidas para realizar el proceso de purificación. Este, por ejemplo, es el caso de la maltose binding protein o de la proteína de unión a la maltosa. Entonces, por ejemplo, su proteína de interés va a ser unida a esta proteína de unión a la maltosa, de tal manera de que esta proteína secundaria es la que tiene la cola de histidina en su N terminal o en su carboxilo terminal, en cualquiera de los dos lugares. Entonces, esta proteína salvavidas es la que va a hacer la función de cola de histidina, pero más grande. Entonces, el proceso de purificación es básicamente el mismo, solamente cambia el, el componente de unión hacia la maltosa. En este caso, por ejemplo, en este tipo de columnas, que son columnas de amilosa, no de cefarosa, al momento de cargar la amilosa que está presente en la columna se adhiere a esta proteína de unión a la maltosa. Y eso hace de que toda esta combinación de su proteína de interés con la
proteína de unión a la maltosa queden juntas y unidas al momento de la separación de los componentes. El resto de las proteínas se eluye porque no son afines a la amilosa. Y luego ustedes van a colocar a la maltosa, por ejemplo, como competidor de la amilosa. Y obviamente esta columna va a tener mayor afinidad por la maltosa, se va a unir a la maltosa y todo este conjunto de proteínas se separa. Finalmente hacen un proceso de purificación enzimática, que no es nada más que agregar una proteasa que hace que la proteína salvavidas, que era la maltose binding protein, se libere de la proteína de interés o a la enzima de interés que ustedes están produciendo y tengan la proteína pura. ¿Para qué sirven este tipo de proteínas salvavidas? Sirven en el caso en que, por ejemplo, esta cola de histidinas tenga un efecto directo en la catálisis de la proteína, ya sea interrumpiendo su sitio activo o por ahí interrumpiendo el sitio de unión de la enzima con el sustrato. Entonces, para esos casos, las enzimas no necesitan tener ese interferente en el sitio activo o en la estructura de la proteína y entonces es necesario producirla de manera eh, salvaje o de la manera wild type. Y para esas razones que se unen a otro tipo de proteínas que sirven de salvavidas con fines de purificación y luego con un proceso de ruptura por una proteasa específica, puedes eliminar tranquilamente eh, esta proteína salvavidas y obtener la proteína o la enzima pura, la que ustedes están buscando producir, pero sin alteraciones estructurales. No sea, esta proteína no va a tener ni colas de histidina, ni colas de arginina, ni nada por el estilo. Va a estar tal cual la están colocando. Hay otros tipos, por ejemplo, de etiquetas de afinidad, por ejemplo acá, en el cual se coloca todas estas secuencias de proteínas al interior de la proteína de interés, de tal manera de que en ciertos buffers o bajo ciertas condiciones iónicas, la forma de agregación o de plegamiento de la proteína de interés cambia. Por ejemplo, acá cuando este tipo de secuencias, digamos que esta es su proteína de interés y esta es la proteína auxiliar o la etiqueta de afinidad, cuando está en presencia de agua pura, o sea, en agua destilada sin ningún tipo de sal, las proteínas estas con esta cola de histidina, digo, con esta etiqueta de afinidad, mejor dicho, va a formar agregados proteínicos. Entonces, estas proteínas, digamos, de alguna manera, estas enzimas van a precipitar dentro del agua o van a formar como partículas flotantes dentro del agua. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, nosotros colocamos a esta misma proteína o a esta misma enzima, pero en presencia de una solución salina? Por el movimiento de los iones dentro de estas cargas, lo que va a ocurrir es que las proteínas van a formar micelios, de tal manera de que van a precipitar al, eh, a la parte más baja de su medio de reacción y van a ser más sencilla la purificación de las mismas. Entonces, como pueden ver, hay diferentes estrategias. Una que es modificando la composición genética de la enzima misma para facilitar su purificación, utilizar proteínas eh, salvavidas para la purificación o simplemente modificando el potencial iónico o de solubilidad de parte de las proteínas con ciertas etiquetas de afinidad que colocándolas en diferentes medios, ya sea en agua pura o en soluciones salinas, cambian su configuración y permiten la purificación de las mismas. Para eso sirven básicamente las etiquetas de afinidad. Y eso, digamos, es la última parte que nos faltaba ver de ingeniería genética, que es cómo podemos lograr que una proteína de interés o una enzima de interés sea aislada y sea purificada para mejorar, digamos, su rendimiento o mejorar su pureza. Y se lo hace a través de este tipo de estrategias. Finalmente, el último componente que tenemos que ver en la parte esta de tecnología de enzimas es la inmovilización de las mismas.
Generalmente, cuando nosotros queremos hacer un trabajo biotecnológico utilizando enzimas, por sobre todo se van a utilizar las enzimas que son em, hidrofílicas, que quiere decir que son muy afines a compuestos o a solubilidades en agua. Pero ¿cuál es el problema, digamos, en un proceso industrial? Si yo quiero utilizar una enzima que es hidrofílica o que tiene bastante afinidad por el agua en un proceso industrial, esa proteína va a ser soluble en agua, en un medio líquido. Y si a mí lo que me interesa es por una parte recuperar el producto y por otra parte recuperar la enzima para utilizarlo en otro proceso industrial, ¿cómo hago para separar los dos procesos? Tranquilamente yo podría utilizar las etiquetas de afinidad y tranquilamente podría pasar el producto cultivado y de alguna manera colectar a la enzima para recuperarla. Pero en términos de producción industrial eso resultaría ser un poco caro, porque obviamente todos estos procesos sí funcionan a escala de laboratorio o a escala piloto. Pónganle unos 5 litros o algo así de producción. Pero si ya quiero producir 20, 30, 50 litros, este proceso de purificación de enzimas y de liberación de productos sería excesivamente caro. Entonces, por una parte, me costaría caro recuperar la enzima para separarla del sustrato y del producto. Y por otra parte, no me permitiría automatizar el proceso de producción industrial, porque cada vez que termine un proceso de catálisis, tendría que separar el producto con su sustrato y luego separar la enzima. Y eso significa inversión de bastante tiempo, que no es aquello que estoy buscando en un proceso de industrialización utilizando enzimas como el medio biológico de catálisis o de producción. Entonces, por una parte es el costo que me representaría separar el producto de la enzima y por otra parte es el tiempo que me costaría la automatización de ese proceso. En ese sentido, la mejor manera en la que uno puede trabajar con enzimas, asegurando el proceso de reutilización de las mismas y de la optimización en tiempos del proceso industrial, es simple y sencillamente trabajando con la inmovilización de las mismas. Entonces, la inmovilización de las enzimas nos permitiría, uno, saber que la enzima está presente en el carrier, o sea, en la sustancia que está albergando las enzimas, lo cual indica de que por más de que la enzima sea soluble, sabemos que va a estar en el carrier y sabemos que en presencia del carrier va a estar la enzima y y cuando quitemos el carrier del medio de reacción, entonces vamos a estar seguros de que la enzima no se va a quedar en el complejo del producto y el producto va a ser tranquilamente aislado y utilizado para sus fines y la enzima ya la vamos a tener cargada y por ende ya va a estar totalmente lista y útil para un siguiente proceso enzimático. Entonces, para eso nos sirve la inmovilización de las enzimas. Entonces, tenemos estas diferentes estrategias de inmovilización enzimática. Tenemos unos que son la encapsulación de las enzimas, que es básicamente la formación de cuerpos de inclusión de las enzimas, encapsulándolas en una matriz que las va a llevar al medio de reacción. Y obviamente vamos a saber que esa encapsulación no va a permitir el flujo de la enzima hacia el medio de cultivo. Y por otro lado tenemos la inmovilización en carriers, que ya es insertar a la enzima dentro de una matriz física que va a permitir la inmovilización de las enzimas. Ahí tenemos el crosslinking, que ahorita vamos a ver qué es el crosslinking, y tenemos la unión de las enzimas a unos carriers específicos, ya sea por adsorción, por unión covalente,
por unión iónica o por comple- acomplejamiento del complejo enzima carrier. La absorción no es nada más que, por ejemplo, la afinidad que va a tener un sustrato hacia un determinado soporte, pero que va a ser una interacción más o menos física de esa interacción. No va a tener un componente químico, como lo que vendría a ser la unión iónica. La unión covalente, el nombre ya lo dice, o sea, es colocar un carrier que va a interactuar con la enzima de una manera permanente, por decirlo así, de tal manera de que la enzima no va a poder, bajo ninguna circunstancia, eh, liberarse del carrier. En el caso de la absorción, por ejemplo, si es una absorción física con una variación de la temperatura, por ejemplo, puedes provocar la dilatación del carrier y por ende la liberación de la enzima. En una inmovilización basada en uniones iónicas, tú puedes cambiar el, el potencial iónico de la solución, volviéndola más alcalina o más ácida y por ende, por el cambio de las cargas eléctricas o de las cargas iónicas, mejor dicho, el carrier se va a separar de la enzima. Y la complejización no es nada más que eh, poner a las enzimas en carriers que van a ser uniones entre inmovilizaciones covalentes, iónicas o de absorción, de tal manera de que alguna siempre va a funcionar dependiendo de la estrategia de producción y de purificación que utilices. En términos de cinética enzimática y en términos de actividad específica de las enzimas, la inmovilización de las mismas siempre va a promover un ligero eh, decremento en la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Por qué razón? Porque la enzima ya no está actuando libremente, sino que ahora está actuando bajo supervisión, si ustedes quieren verlo de esa manera, de un carrier que va a tener un efecto físico a la hora de promover la unión de la enzima con el sustrato. Pónganle de que no es lo mismo que ustedes corran sin una mochila y que corran con una mochila. Cuando ustedes corren libremente sin necesidad de tener una mochila o algo que les haga peso, ustedes corren de una manera más veloz. Pero cuando, digamos, ustedes están cargados con su mochila y dependiendo del peso de la mochila, obviamente su velocidad se va a reducir. ¿Van a llegar a su objetivo? Obviamente que sí, pero el hecho de llevar un peso adicional dentro de sus cuerpos hace de que el funcionamiento ideal de velocidad, digamos, al momento de correr, varíe. Lo mismo ocurre entre una enzima libre respecto a una enzima inmovilizada. La enzima libre va a tener una determinada característica cinética y la enzima inmovilizada también va a tener otra menor. En este caso, por ejemplo, tenemos una Km de la enzima libre de 27.97 y de la inmovilizada de 36.48 micromolar. Entonces, al subir la Km, nosotros ya sabemos que mientras más grande es la Km, menor es la afinidad hacia el sustrato. Entonces, por más de que sea la misma enzima, el carrier o el portador de la enzima tiene su efecto en la reducción de la capacidad enzimática de poder generar la catálisis. Obviamente esto en términos de tiempo y dinero hay que hacer su evaluación correspondiente en escala industrial. A veces, digamos, el tener una menor actividad puede repercutir en términos de tiempo, pero si ese ralentización me permite, ralentización me permite reutilizar mi enzima purificando o separando el carrier del medio de reacción, entonces en términos de dinero me conviene.
demoro más tiempo en producir mi producto, pero puedo utilizar mi enzima muchas más veces. Entonces, industrialmente es algo conveniente, cosa que con una enzima libre, por ejemplo, eso me puede costar tiempo y obviamente también me puede costar dinero, especialmente al momento de aislar la enzima del producto. Y entonces aquí tenemos, digamos, de manera un poco más gráfica y representativa cómo son los procesos de inmovilización de las enzimas. Entonces aquí tenemos una enzima que puede tener una absorción física, o sea, solamente la enzima se va a posicionar dentro de su carrier por una interacción netamente física, puede ser por tamaño. Eso va a permitir de que en presencia de cualquier compuesto químico, por ejemplo, en el medio de cultivo o en el medio de reacción, la enzima no va a interactuar con eso y se va a quedar atrapada o absorbida dentro de esa matriz de manera física. ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Qué es lo que puede permitir la desorción de esta enzima? Bueno, pues, por ejemplo, cambio de temperatura o agregar algún tipo de componente que haga que la matriz modifique su estructura y permita la liberación de la enzima. En el caso de la absorción química, lo que nosotros hacemos es hacer interactuar a la enzima con su matriz que va a llevarla o que va a portarla a través de enlaces iónicos o covalentes, de esta manera. Entonces, en lugar de ser solamente una interacción netamente física, aquí ya le estamos agregando un componente químico de interacción iónica o de interacción covalente respecto a su eh, carrier o respecto a su matriz. De tal manera de que si esta unión, por ejemplo, fuera covalente, necesitarían un proceso enzimático o un proceso físico-mecánico para separar la enzima de su matriz. Y si acaso fuera un componente iónico, solamente tendrían que modificar la composición iónica del medio de reacción para permitir la absorción de la enzima hacia su matriz o la desunión de la enzima hacia su matriz. Luego tenemos el proceso de encapsulamiento, que ese es, digamos, uno de los procesos más comunes de aislamiento o de inmovilización de las enzimas, que no es nada más que utilizar partículas microscópicas muy porosas, de tal manera que podamos permitir una físico-química absorción de la enzima. Por una parte vas a tener un encapsulamiento físico de las enzimas y por otra parte dentro de cada uno de estos poritos le vas a colocar una interacción química de las enzimas respecto a esa matriz, de tal manera de que ustedes puedan realizar la matriz o la reacción enzima-sustrato encapsulando o poniendo, por ejemplo, unos pequeños pellets, unos pequeños bolitas en el interior de su medio de reacción para la producción del producto que ustedes están buscando. Y el crosslinking no es nada más que utilizar una determinada matriz química, pero no, o sea, no sólida, sino más bien flexible, que permita que la enzima se añada a ese componente y que a su vez pueda realizar los procesos de catálisis dentro de su medio de reacción. Por ejemplo, uno de los más conocidos elementos de crosslinking es, por ejemplo, el polietilenglicol. Entonces, cuando ustedes utilizan polietilenglicol, generalmente ahí es donde las enzimas se van a adherir al polietilenglicol y pueden hacer este tipo de crosslinking o de entrecruzamiento en una matriz, pero un poco más libre. Porque estos tres tipos de encapsulamientos o de físico-absorción o de química o de absorción química tienen matrices un poco más sólidas, o sea, rígidas, mientras que el crosslinking permite tener un tipo de aislamiento un poco más flexible, de tal manera de que no necesiten, por ejemplo, de un soporte rígido para tener el proceso de actividad enzimática.
¿Cuáles son las ventajas de inmovilizar una enzima para un proceso industrial? Las ventajas es, por ejemplo, volver a las enzimas funcionales para por un proceso de uso continuo, dado de que como las enzimas van a estar en una matriz, el sustrato y el producto van a ir fluyendo y lo que vayan recuperando o vayan alimentando en su medio de reacción no va a afectar a la actividad enzimática como tal. Entonces pueden automatizar el proceso. A veces, este tipo de inmovilización enzimática permite mejorar la estabilidad de la enzima en el rango de operaciones. A veces, por ejemplo, el agregar un componente químico para la unión iónica o covalente de la enzima hacia la matriz permite de que, por ejemplo, la enzima se vuelva más tolerante a la temperatura o se vuelva más tolerante al pH, cosa que, digamos, en un proceso natural de reacción catalítica de la enzima sería difícil de obtener. Obviamente, al estar inmovilizado en una matriz aparte en el medio de reacción, permite que la separación de la enzima respecto al producto sea bastante más sencilla y por ende también permite la reutilización de la enzima, dado de que no vas a tener ese proceso o ese problema de tener que lidiar con un reaislamiento o de una repurificación enzimática. Y obviamente, si es que ustedes logran de que las enzimas estén bien posicionadas en las matrices, eso puede hacer de que la inmovilización sea muy exitosa y el proceso de catálisis sea muy exitoso. Pero obviamente también el proceso de inmovilización, como todo en la vida, tiene sus ventajas y también va a tener sus desventajas bajo ciertas condicionantes. Las principales desventajas que tiene, por ejemplo, una inmovilización enzimática es que a veces las enzimas pierden su actividad directamente. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que justo la enzima se haya acoplado a su matriz de unión por el sitio activo. Entonces, obviamente, si el sitio activo está totalmente ocupado, no va a haber la posibilidad de la interacción con el sustrato y por ende se pierde la actividad enzimática. Por otra parte, puede pasar de que ya el sitio activo esté libre dentro de la matriz, pero el posicionamiento de la enzima hace de que el sustrato no pueda tener la interacción apropiada con la enzima y genere el mismo proceso, que el sitio activo no va a tener tanta actividad como debería tenerla respecto a su sustrato. Entonces, a eso se refiere la pérdida de la actividad enzimática y a la inmovilización en una conformación no deseada. Que eso lastimosamente es muy difícil de coordinar, porque cuando estás trabajando con cuestiones que miden nanómetros, picómetros, si quieren, como es una enzima respecto a a su matriz de inmovilización, no puedes ver, digamos, de manera física cómo la enzima está yendo. Es más como una prueba y error y un poco de fe y esperanza de que la mayoría de las partículas enzimáticas se adhieran a la matriz de inmovilización de la manera más adecuadamente eh, conformacional posible. Muchas veces estos carriers, al ser elementos muy específicos para una interacción enzimática y que obviamente el carrier no tenga una influencia per se dentro del medio de catálisis, hace de que muchos de estos carriers sean excesivamente caros. El inmovilizar, o sea, hacer el proceso de incorporar la enzima a esta matriz es un proceso extra que a veces puede resultar costoso. Y obviamente va a demorar en términos de actividad en laboratorio tiempo hasta lograr una configuración adecuada. Hay problemas de transferencia de masa, específicamente cuando hablamos de encapsulamiento. Porque cuando hablamos de encapsulamiento, imagínense de que las enzimas están dentro de una pelota porosa. Si ustedes sumergen esa pelota porosa, digamos, al interior del agua,
ustedes van a tener harta superficie de contacto en la parte superficial de la pelota, pero en la parte central, donde también va a haber partículas enzimáticas, la difusión del agua hacia el interior de esa parte va a ser muy difícil o va a demorar más tiempo. Lo mismo puede ocurrir en el caso de la interacción enzima-sustrato, en el caso de un encapsulamiento. Aquí afuera, la probabilidad de contacto entre la enzima y su sustrato va a ser mayor, pero estas enzimas que están en la parte central de esta cápsula, por ejemplo, van a tener mayor dificultad de, uno, recibir el sustrato y dos, una vez realizada la catálisis, devolver el producto hacia afuera. Porque ustedes saben que mientras más, digamos, fina o estrecha es un capilar, es más fácil el ingreso, pero también es más difícil la salida de líquido. Entonces a eso se refiere con la limitación en la transferencia de masa respecto del sustrato en unión con su enzima. Y nuevamente, en términos de laboratorio, el proceso de inmovilización a veces tiende a ser un proceso muy laborioso y consumidor de tiempo. Y eso a veces puede llegar a ser un problemita al momento de la inmovilización. Entonces, tiene ventajas, también tiene desventajas. ¿Existen realmente enzimas que son utilizadas para tecnología enzimática en la actualidad? Sí, aquí lo pueden ver. El mercado global de la producción enzimática de enzimas, ya sea la enzima como producto final o ya sea el uso de enzimas para llegar a un determinado fin. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, la cantidad de millones de dólares que ha generado y que va a generar el mercado global de enzimas, ya sea industriales o ya sea enzimas especializadas. Pueden ver de que más o menos para el 2034 el mercado de enzimas global va a ser más o menos de 18 billones de dólares en términos de producción enzimática a nivel global. Entonces, cuando les digan de que las enzimas solas no tienen mercado y por ende son un negocio a pérdida, bueno, pues esto les demuestra lo contrario. Va a subir más o menos un tercio del valor que tiene ahorita ese mercado, dado también la posibilidad de ahora incorporar enzimas sintéticas, o sea, de crear enzimas que no hay en la naturaleza que te permitan realizar actividades mucho más eh, rendidoras, por decirlo así, en términos de tiempo y dinero a futuro. Es por eso que el mercado de enzimas sintéticas, que creo que es un paper que ustedes tienen que leer para hacer el quiz, hace que este mercado sea aún más grande. Porque obviamente si tienes algo que es sintético, que sea muy útil, obviamente va a tener mayor interés. Y las enzimas, al ser codificadas por los genes y los genes que ustedes los pueden mover a gusto y placer, entonces eso quiere decir de que tienen un mercado de posibilidades de producción enzimática con la actividad que ustedes desean enorme dentro del mundo de la tecnología enzimática. ¿En qué se utiliza actualmente las enzimas mayormente? El primer mercado de enzimas es el de comida y bebida. Cualquiera podría pensar de que podría ser cualquier otro tipo de proceso industrial, pero no, miren, en comida y en bebida es donde más enzimas se utilizan. Son las industrias que más utilizan tecnología enzimática. El segundo son los agentes de limpieza, que no son nada más que enzimas con actividad lipasa o proteasa, que son componentes clave, por ejemplo, en la formulación de un detergente en polvo. Luego tenemos enzimas que se utilizan para alimento animal. Eso es lo que vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas.
Solamente el 10% del mercado de tecnología enzimática o basado en tecnología enzimática está destinado a la producción enzimática de biocombustibles. Y obviamente un 10% también va a estar incluido en otros mercados, por ejemplo, en el desarrollo de fármacos, en el desarrollo de enzimas con actividad anticancerígena, por ejemplo, o de utilidades en otras áreas que no sean ninguna de las que ya se han descrito como biocombustibles, comida animal, comida y bebida humana o agentes de limpieza. Aquí, por ejemplo, en estas diapositivas les pongo ejemplos bastante generales y bastante específicos también en algunos casos de enzimas con actividades industriales. En caso de farmacéuticos se utiliza, por ejemplo, las nitrilohidratasas, transaminasas, las oxidasas, lipasas, acilasas de penicilina, cuya función no es nada más que sintetizar intermediarios para la producción de ingredientes activos farmacéuticos. Entonces, no son, digamos, las enzimas el producto final, pero sí el medio para producir ingredientes farmacéuticos de interés. En el caso de en el caso de procesamiento de tecnología alimenticia o en el proceso de alimentos, las enzimas más conocidas, por ejemplo, producidas a escala industrial son la tripsina, la amilasa, la glucosa, la isomerasa, la papaína y la pectinasa, que por ejemplo sirven para la producción o la conversión de almidón a azúcar, producción de jarabes de maíz ricos en fructosa, producción de prebióticos, o las pectinasas, por ejemplo, sirven para quitar el amargor de los jugos de fruta. La papaína, por ejemplo, es una enzima comúnmente utilizada, por ejemplo, como suavizante de carne. Aquí también podríamos entrar a la bromelina, que sería el componente de la piña respecto a las proteasas. En el caso de los detergentes tenemos las proteasas, las lipasas, las amilasas y las celulasas que, bueno, lo que hacen es eliminar proteínas, por ejemplo, que pueden estar presentes en la ropa, las grasas que pueden estar presentes en la ropa, compuestos amilosos, por ejemplo, para suavizantes y celulasas de la misma manera que van a servir para la retención de los colores. Entonces, cuando ustedes vean una propaganda de Vanish o de cualquiera de estos productos de limpieza que dicen, con esto usted va a recuperar el color original de su ropa, en realidad el componente activo que están utilizando son enzimas industriales. En el caso de combustibles, se puede utilizar las silanasas, las celulasas y las lipasas para la producción de ácidos grasos, para el caso del biodiesel, o para la producción de etanol, en el caso de la producción de bioetanol. En la industria manufacturera del papel, por ejemplo, se están empezando a utilizar lipasas, celulasas y silanasas como alternativa a los alcalinos para el blanqueamiento de los papeles. Generalmente, por ejemplo, para un proceso de manufactura del papel, para llevarlo del color medio café que tiene el papel reciclado, para llevarlo a un papel blanco como el que conocemos, usualmente el proceso industrial comúnmente utilizado hasta hace unos 100, 200 años era utilizar un compuesto alcalino para promover el blanqueamiento del papel, producto de la eliminación de la lignina, de la celulosa, dado de que el papel es más que nada celulosa. Ahora, por ejemplo, los europeos tienen una regulación de que hay que reducir para el blanqueamiento de papel el uso de compuestos alcalinos para el blanqueamiento y tienen que reemplazarlo con enzimas. Si no me equivoco, su regulación dice que hasta el 2035 toda la industria del papel tiene que ser totalmente enzimática, de tal manera de que si quieren producir papel en Europa van a tener que utilizar sí o sí enzimas para el blanqueamiento de esos procesos. Aquí hay más ejemplos de enzimas específicas que son utilizadas para cada uno de los productos en específico alimenticios.
eh, por ejemplo, para refinerías de aceites, para comida animal, para horneado, por ejemplo. Si ustedes quieren tener, por ejemplo, una masa de pan mucho más rica en términos de volumen y de suavidad, tienen que utilizar, por ejemplo, celulasas y silanasas en el momento de realizar la fermentación con las levaduras para que la masa sea más suave y que su pan sea de mejor calidad. Entonces, a veces cuando se utiliza harina de mala calidad, uno dice que el pan está medio feo. Y a veces no es porque le estén agregando bromatos o no sé cuántas cosas más dicen en la calle, sino que no es nada más que la masa o la harina no está suficientemente bien tratada con enzimas y por ende la calidad de la masa del pan también se está viendo afectada. En el caso de los jugos de fruta o de verdura, el utilizar pectinasas, por ejemplo, quita el amargor específico de, de esos jugos en un proceso de tecnología enzimática. En el caso de los fármacos, por ejemplo, estas son todas las enzimas que pueden ir siendo utilizadas para determinados procesos. Por ejemplo, agentes anticancerígenos puede ser la azapaginosa, la arginina de aminasa o la metioninasa, que son componentes enzimáticos que tienen este tipo de actividades, por ejemplo, de metilar o desmetilar ciertas cosas, de tal manera de que pueden interrumpir la función de los genes mediante epigenética forzada, por decirlo así, y tener regulación genética basada en enzimas. Pueden tener enzibióticos como las lisinas, las autolisinas, las lisosimas o las bactericinas, que son de gran utilidad, por ejemplo, como alternativas a los antibióticos. Pueden tener, obviamente, las enzimas digestivas, por ejemplo, esos encigases, esos eh, compuestos que sirven para mejorar la digestión, por ejemplo, son basados en enzimas. Por ejemplo, hay un compuesto son lactasas, por ejemplo, que ha empezado a producir INTI, si no me equivoco, que para los que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, pueden tomar leche, toman dos de esas pastillas y como esas pastillas son ricas en lactasas, entonces esas enzimas son las que se encargan de eh, digerir la leche y entonces una persona que tiene intolerancia a la lactosa puede seguir comiendo productos lácteos utilizando esas enzimas como medicinas. Hay agentes fibrinolíticos como la streptoquinasa, estafiloquinasa, la natoquinasa, que no es nada más que agentes que van a permitir, digamos, el mejoramiento del movimiento de las articulaciones. Y tenemos agentes antiinflamatorios como las colagenasas y otro tipo de enzimas que pueden ayudar a los procesos de desinflamación de procesos inflamatorios, valga la redundancia. Este, por ejemplo, es un modelo de hace ya 13 años de cómo las enzimas pueden ser utilizadas para producir biocombustibles. Como las enzimas, por ejemplo, con actividad lipasa, esterasa, eh, glucosidasa, silanasa, pueden entrar en un proceso de reuso del aceite viejo, por ejemplo, y cómo pueden de alguna manera promover la producción de ciertos ácidos que pueden permitir la formación de compuestos blanco para el inicio de la síntesis o de la producción de biocombustibles. Aquí tienen más ejemplos de las enzimas utilizadas en diferentes industrias y qué es lo que específicamente hacen las enzimas en cada uno de estos procesos. Aquí era lo que les decía, por ejemplo, la mayoría de las enzimas que se utilizan
proceso de panificación o de fabricación del pan es mejorar la estabilidad de la masa para que sea un poco más útil o que sea más rica, digamos, más suave. Entonces aquí está para qué se utiliza cada uno de las enzimas en diferentes procesos industriales. ¿Qué es lo que hacen también las enzimas en determinados medios como farmacéuticos, como precursores de fármacos o como fármacos per se? Hay enzimas que, por ejemplo, facilitan o mejoran la especificidad de la actividad de ciertas enzimas y por ende hacen de que puedan tener, por ejemplo, actividades anticancerígenas. Otras que son utilizadas para el diagnóstico de diabetes mellitus. Por ejemplo, existen muchos de los biosensores actuales que no son nada más que enzimas que están aisladas dentro de un pedazo de papel que en presencia de ciertos componentes cambian de color y les dicen, bueno, usted tiene glucosa alta o incluso usted está embarazada, ¿no? Entonces, muchos de esos se basan en estos principios de tecnología enzimática. Las enzimas no solamente sirven para procesos de catálisis, sino también pueden ser utilizadas para biorremediación. Por ejemplo, aquí tenemos enzimas que han sido aisladas y producidas a partir de estos organismos y que permiten, digamos, de alguna manera ser utilizadas en procesos de biorremediación, ya sea del cianuro, de los colorantes antraquinónicos, de biopesticidas o de pesticidas o de colorantes catiónicos. Entonces, aquí están las enzimas, de dónde salen, cómo se las ha tratado industrialmente para su inmovilización o para su producción y cómo hacen o qué actividad es la que están buscando realizar basado en el objetivo que estos investigadores están realizando. Y aquí, por ejemplo, en algunos casos les dicen qué modificaciones a nivel genético han hecho para mejorar la actividad de estas enzimas. Acá, por ejemplo, cuando vean este tipo de mapas, VAL27, ALA, TIR97, triptófano, leucina 228, metionina, triptófano 263, metionina, estos son modificaciones a nivel de estructura. O sea, el aminoácido 27 en la enzima original era una valina, pero ahora en esta enzima modificada, ahora en esa posición no vas a encontrar una valina, sino una alanina. En la posición 97 antes había una tirosina, ahora tienes un triptófano. En la posición 228, el aminoácido 228 originalmente era una leucina, ahora es una metionina. Y en el aminoácido 263, en un principio era un triptófano y ahora es una metionina. Lo mismo ocurre en este proceso, por ejemplo. Aquí han cambiado el aminoácido 327 de un ácido glutámico a una lisina, aquí de una asparagina a un ácido aspartico, aquí de una lisina a una arginina, aquí a una alinina a trionina y así sucesivamente. Entonces, aquí cuando encuentren el código de un aminoácido, un número y otro aminoácido, es el reemplazo a nivel genético que se ha hecho y en la posición específica. Entonces, en la posición genética o en la cadena de aminoácidos, el aminoácido 327 era un ácido glutámico y ahora es una lisina. Eso es importante cuando lean, por ejemplo, artículos relacionados a enzimas. Cuando vean este tipo de códigos es donde se ha realizado la mutación genética para promover el cambio de aminoácido dentro de las estructuras enzimáticas. Y bueno, eso sería todo respecto a tecnología enzimática. No sé si tienen alguna consulta. Concepto de tecnología enzimática y de ingeniería genética
que de alguna u otra manera están asociadas las unas a las otras. ¿En qué sentido? Eh, la ingeniería genética permite la producción de enzimas y como han podido ver, las enzimas tienen muchas aplicaciones a nivel industrial eh, y que obviamente las dos se complementan de alguna u otra manera. Ahora vamos a entrar a la parte ya de la introducción a lo que vendría a ser la biotecnología industrial, la biotecnología ambiental, eh, y en parte a la biotecnología agrícola. Entonces estamos entrando a la parte de biotecnología blanca, a la parte de tecnología verde y a la parte de tecnología mmm, café, si no me equivoco. Y es el concepto de biorefinería. ¿Cuál es el problema que existe actualmente en el planeta? El problema es que somos muchos. Ahorita somos 8.000 millones de habitantes en el planeta. ¿Eso que conlleva? Que para abastecer el mercado de funciones básicas que como seres humanos necesitamos, estamos llevando a la sobreproducción o a la sobreexigencia de los suelos, de los mares, de las plantas y de los animales para poder surtirnos a nosotros con diferentes necesidades básicas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, una sobreexplotación de áreas protegidas, por ejemplo, en pro de búsqueda de combustibles. Tenemos una sobreexplotación de los océanos, por ejemplo, para mantener constante el mercado de carnes o de productos marinos. Y obviamente algo que nos concierne a todos como países es el mercado agrícola. Entonces, al momento en que ustedes se puedan pensar cuánta comida se necesita para abastecer a una población, pueden pensar a nivel de toneladas, toneladas y toneladas de comida y de alimento que se necesitan. De hecho, por ejemplo, ahorita estamos sufriendo bastante con escasez de ciertos productos debido a los problemas que ya sabemos. Ahora imagínense que si fuéramos un montón más de gente, nos costaría más tiempo, dinero y costos de producción en encontrar algún tipo de producto. Eso es desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista del productor? Si yo, por ejemplo, tengo mi fábrica de caña de azúcar y de alcohol, por ejemplo, como en Guavirá, lo que primero necesito es una materia prima, que es la caña de azúcar. Ahora, de la caña de azúcar yo voy a utilizar, digamos, la pulpa de la caña para producir el azúcar. Y a partir de esa pulpa también voy a dividir la producción entre, qué sé yo, 70% para azúcar y 30% para etanol. Ahora, si la necesidad o el mercado de etanol es un poco más exigente, entonces voy a poner en algún momento 70% para producción de etanol y 30% para la producción de azúcar. Ya, eso es, digamos, el fin de la producción de la caña de azúcar. Ahora la pregunta clave es, ¿qué hago con el resto de la caña de azúcar que me queda? Porque cierto es que de la caña de azúcar como tal, como planta, un, pónganle un 40%, un 50% de la planta va para la producción de azúcar y de alcohol, pero el resto del 60-50% es residuo lignocelulósico que no tiene otro uso. Lo mismo ocurre con la cascarilla de arroz. Nosotros, por ejemplo, en nuestro diario vivir, estoy plenamente seguro de que todos comemos por lo menos unas 3 a 4 veces a la semana arroz. Entonces se necesita muchas toneladas de arroz.
Pero ¿qué pasa con la cascarilla que envuelve a cada granito de arroz? Eso queda almacenado y no tiene muchos otros subusos. Muchas veces solamente se los quema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el trigo en los lugares donde se produce trigo. Aquí en Bolivia no producimos mucho trigo. Si alguna vez han consumido, por ejemplo, afuera de la facultad, siempre hay un señor que dice leche de coco. Han debido escucharlo a mediodía. Leche de coco, leche de coco. Nosotros no somos muy cocoteros, pero en el Asia sí son muy cocoteros. Y en el Asia son un montón. Sin ir muy lejos, 200.000 millones de personas viven en la India y en la China. Y esos son países que consumen coco por montones. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de Vietnam, si no me equivoco, de los residuos de las cáscaras del coco. No tienen otros subusos, solamente las apilan de esa manera. En el caso, por ejemplo, de los países que tienen costa marítima, les encanta comer productos del mar. Aquí, por ejemplo, tenemos a los camarones. Esto, por ejemplo, es quitina en estado puro. Esto es el cobertor, digamos, la cascarita que cubre a cada camarón, el exoesqueleto, si quieren llamarle, aunque es un término errado. Esto es quitina pura, N-acetilglucosamina, en estado puro. Ahorita van a escuchar la bocina del gasero, ¿ya? Así que no se sorprendan si escuchan ahorita el bocinazo del gas, está aquí afuera de mi casa. Entonces, en el Perú, por ejemplo, o en Chile, o en todas las costas que producen camarones, lo que ustedes comen es el camarón, pero obviamente esta parte de afuera es un residuo, es quitina pura que no tiene otro uso. Y eso a veces lo dejan botado ahí a las orillas del mar. Entonces, el problema no solamente es que somos muchos para conseguir los recursos, sino que a la vez el tener tantos recursos hace de que también tengamos muchos residuos. Y cualquier cosa en exceso genera un problema. Y el problema es, ¿qué hacemos con tantos residuos que estamos generando? La biotecnología te da una respuesta de qué es lo que puedes hacer con todos estos recursos a través del concepto de biorefinería. Entonces, la biorefinería, conforme ha ido pasando los años, porque esta es una parte de la tecnología bastante actual, no debe tener ni 25 años, porque esto recién ha salido en los años 2000. La biorefinería, pero ha ido cambiando en concepto conforme iba pasando el tiempo. Entonces, en un principio, la biorefinería se eh, definía como el uso de moléculas de carbono extraídas de plantas con el fin de sustituir a carbonos de gas y petróleo, porque el primer uso que se quería dar a a estos residuos era utilizarlos como fuente principal de producción de biocombustibles. Cuando se vio el problema del uso de esto para biocombustibles, entonces ya se cambió el concepto a generación de beneficios a partir de residuos por combinación de tecnologías físicas, químicas y biológicas, bioquímicas y de ingeniería para obtener algún beneficio. No siempre un biocombustible, sino otro tipo de productos. Luego, en el 2012 se cambió nuevamente el concepto a decir que biorefinería es el proceso sostenible de uso de biomasa en un espectro de bioproductos comercializables o bioenergía. Entonces aquí ya estás incorporando el término de beneficios que no siempre sean biocombustibles, pero cuyo fin también sea el reemplazo de los combustibles fósiles. Y finalmente, el último concepto de biorefinería ya más aceptado es el de ser la biorefinería una oportunidad donde diferentes tecnologías de bioconversión, como termoquímica, bioquímica o microbiológica, son integrados para producir biocombustibles, químicos, energía o productos con valor agregado. Entonces aquí esta última definición engloba todo el proceso de biorefinería como sí. Utilizar biomasa, bioconvertirla,
a través de diferentes estrategias para producir diferentes productos. Y es aquí donde quedamos. El lunes vamos a ir desarrollando ya este capítulo de biorefinería como tal. Y con eso terminamos.